Capítulo 111. El cambio de Aya. Los pensamientos de una joven son realmente difíciles de adivinar. Viendo cómo la figura de Yuga Aya se alejaba, Uchiha Tsuki suspiró silenciosamente en su interior y, de inmediato, dejó el asunto a un lado. En este momento, la prioridad de Tsuki era familiarizarse con el Huken del clan Yuga. Aunque la llegada de Yashi había interrumpido su sesión de copiado con el Sharingan, Tsuki ya había logrado capturar los fundamentos básicos del estilo gracias a su enfrentamiento con Aya. Así pues, se dispuso a intentar integrar parte de esas mecánicas del Huken en su propio estilo luna caída, buscando potenciar la efectividad de su técnica de puntos de presión. Sin embargo, lo que Tsuki no podía imaginar era que, al salir de la tienda, Yashi y Aya también estaban teniendo una conversación sobre él. Aya, ¿qué piensas de Uchiha Tsuki? Nada más alejarse de la tienda, la expresión de Yuga Yashi se volvió solemne mientras interrogaba a su alumna. No obstante, la mente de Aya no estaba en las palabras de su maestro. Seguía dándole vueltas a lo ocurrido minutos antes. Una vez que Yashi aclaró el malentendido, Aya comprendió perfectamente que Tsuki solo había desabrochado su ropa para salvarle la vida. Sin embargo, no podía evitar sentir una emoción extraña. Después de todo, las chicas en el mundo ninja maduran temprano, y el hecho de que un ninja tan talentoso como Tsuki hubiera visto su cuerpo despertaba sentimientos conflictivos en ella. Su mente divagaba hacia escenarios que la hacían sonrojarse, imaginando cosas que la hacían sentir una timidez desconocida. Por eso, cuando finalmente procesó la pregunta de Yashi, Aya malinterpretó las intenciones de su mentor. Bajó la cabeza con el rostro encendido y murmuró en voz baja. Tsuki-kun es, en realidad, una buena persona. Sí, definitivamente es diferente a los demás miembros de los Uchiha. Al escuchar la respuesta, Yashi no notó el rubor en las mejillas de la joven ni comprendió la turbulencia emocional de una chica de su edad. Continuó con su análisis profesional. Es asombroso que se graduara tan joven y que haya acumulado experiencia de combate tan rápido. Ya tiene un nivel cercano al de un Chunin. Sin duda, se convertirá en un ninja excepcional. Incluso presiento que podría romper los récords de la aldea y convertirse en el Chunin más joven de la historia. Mientras Yashi hablaba, la imagen de Tsuki se grababa con más fuerza en la mente de Aya. De repente, ya no le parecía tan desagradable como al principio. Al recordar sus facciones, se dio cuenta de algo que antes había pasado por alto. Tsuki tenía rasgos muy finos y una piel tan clara como la suya. Sumida en sus pensamientos, solo pudo responder con un suave sí para indicar que seguía escuchando. Y así, por su parte, estaba sumamente serio. Al entrar en la tienda, había visto claramente los Sharingan de Tsuki con dos aspas completamente formadas. Despertar el Sharingan a los 5 años era un presagio de un talento aterrador. Yashi sabía que incluso figuras legendarias como Madara Uchiha no habían logrado tal hazaña a esa edad. Convencido de que debía vigilar de cerca el crecimiento de este prodigio, le dijo a Aya. Aya, mañana, si tienes tiempo, trata de acercarte más a Uchiha Tsuki. Aprovecha para recopilar toda la información que puedas sobre él. ¿Eh? Al oír eso, el rostro de Aya se puso aún más rojo. Toda su fachada de reina altiva que mostró al principio se había desvanecido, dejando lugar a una joven con el corazón acelerado. Interpretó las palabras de Yashi como un intento de emparejarla con Tsuki. Tras vacilar un momento, se mordió el labio inferior y respondió tímidamente. Está bien. Bien, entonces descansa, concluyó Yashi dándole una palmadita en el hombro. Recupérate pronto y no olvides la tarea que te he encomendado. Entendido, Yashi-sensei. Con eso, ambos se retiraron a descansar. Mientras tanto, Tsuki permaneció en su puesto, cumpliendo con su deber de vigilar la caravana. Sin embargo, algo le inquietaba. Namikaze Minato y Uzumaki Kushina llevaban toda la noche fuera persiguiendo al Jonin enemigo y aún no habían regresado. No es que pensara que se habían ido a una cita, sino que le preocupaba que hubieran encontrado complicaciones serias. A la mañana siguiente, Mikasa, el líder de la caravana, decidió reanudar la marcha. Tsuki se encargó de dejar marcas ocultas en el camino para que Minato y Kushina pudieran localizarlos. Justo cuando terminaba y se unía a la caravana, Aya se acercó a él. Debido a su preocupación por sus maestros, Tsuki no notó al principio que Aya se veía diferente. Ya no tenía esa actitud prepotente, sino que parecía mucho más recatada. Ella se le acercó con una sonrisa amable y preguntó con dulzura. Tsuki-kun, ¿estás preocupado por los Jonin de tu equipo? Sí, respondió Tsuki con tono neutro, tratando de no ser descortés. Minato-kun y Kushina llevan fuera toda la noche y aún no han alcanzado a ese Jonin, lo cual es inusual.
Aunque confío en sus habilidades, me intriga la demora. Pero dime. Tsuki se giró hacia ella y preguntó con genuino interés profesional. ¿Cómo va tu herida? ¿Te sientes mejor? Mucho mejor, respondió ella, sonrojándose de nuevo al recordar el tratamiento del día anterior. Siguiendo las instrucciones de Yashi, aunque con un interés personal creciente, Aya se mantuvo al lado de Tsuki y comenzó a indagar sobre sus gustos. Tsuki-kun, además de entrenar, ¿tienes algún otro pasatiempo? No, respondió él con una sonrisa ligera. Como niña, realmente no tengo tiempo para otras aficiones que no sean volverme más fuerte. Oh. Aya sintió una conexión inmediata, ya que ella vivía bajo la misma disciplina estricta. Al sentirse identificada, bajó la guardia y continuó preguntando. Entonces, Tsuki-kun, ¿hay alguna comida que te guste especialmente? Oh. ¿Qué tipo de chica te agrada? ¿Eh? Al llegar a esa pregunta, por muy despistado que fuera Tsuki en temas del corazón, no pudo evitar notar que algo andaba mal con la actitud de Aya. Analizando sus preguntas anteriores y su comportamiento inusualmente amable, una sonrisa amarga apareció en las comisuras de sus labios mientras pensaba. No me digas que. ¿Acaso esta chica está intentando cortejarme? Capítulo 112. Juken. Habiendo vivido dos vidas, la inteligencia emocional de Uchiha Tsuki no era precisamente muy alta, pero eso no significaba que fuera un idiota. Al ver las mejillas sonrojadas de Yuga Aya y recordar sus preguntas anteriores, ¿cómo no iba a saber que la joven estaba experimentando el despertar de su primer amor? Por desgracia, Tsuki no tenía ningún interés en las niñas, y mucho menos deseaba que saltara chispa alguna con alguien del clan Yuga. Por ello, durante el resto de la conversación, Tsuki mantuvo deliberadamente una distancia física con Aya y comenzó a mostrarse algo distante y frío al hablar. Sin embargo, Aya tampoco tenía experiencia previa en el amor, así que, ¿cómo iba a descifrar las intenciones de Tsuki? Para ella, el simple hecho de poder conversar tranquilamente con él ya era motivo de felicidad, lo que, irónicamente, aumentaba su buena opinión sobre él. En un momento dado, cuando la charla derivó hacia el entrenamiento, Tsuki no pudo contener su curiosidad y le preguntó. Aya, los miembros de tu clan entrenan principalmente el Juken, ¿verdad? Ayer, mientras te observaba usarlo, me pareció notar algunas pequeñas debilidades. ¿Nunca has pensado en perfeccionarlo o adaptarlo? ¿Eh? Suele decirse que la inteligencia de una joven enamorada cae a niveles negativos. En ese instante, aunque Tsuki mencionó el secreto del clan, Aya no reaccionó ante lo inapropiado de la pregunta. Simplemente negó con la cabeza y dijo. No, no siento que el Juken tenga debilidades. Es solo que yo aún no lo domino por completo. Dicho esto, Aya mostró una expresión de duda. ¿Por qué Tsuki mencionaría el Juken? Fijando su mirada en él, preguntó. Tsuki-kun, ¿acaso crees que mi técnica es mala? No, para nada, respondió Tsuki, con la mente trabajando a toda velocidad. Al contrario, creo que tu Juken es el más impresionante que he visto. Claro, también vi el de tu capitán, y el suyo es obviamente más avanzado. Pero verás, yo mismo he desarrollado un estilo de taijutsu llamado estilo luna caída, que también incluye técnicas de puntos de presión. Por eso, al verte pelear, no pude evitar sentir una sensación extraña y notar ciertos huecos. Oh. Tsuki-kun, ¿eres capaz de crear tu propio taijutsu? Aya quedó profundamente impactada por la revelación. Sin dudarlo, preguntó con admiración. Entonces, ¿podrías hacerme una pequeña demostración de esa técnica que creaste? Claro, no hay problema. Una leve sonrisa apareció en los labios de Tsuki. Accedió a mostrarle los principios de su estilo luna caída. Técnica de puntos de presión, pero no lo hacía sin motivo. El día anterior, al copiar el Juken con su Sharingan, se dio cuenta de que había trucos internos y secretos de flujo de chakra que la vista no podía captar por sí sola. Y tenía sentido. Si el Juken fuera tan fácil de copiar, el clan Uchiha ya habría descifrado sus secretos hace décadas. E incluso si tuvieran los métodos de entrenamiento, sin el Byakugan no podrían ejecutar la esencia del estilo a la perfección. Sin embargo, poseer el método les daría, al menos, una forma de contrarrestarlo, algo que los Uchiha no habían logrado obtener del todo. Por tanto, Tsuki estaba dispuesto a usar su propia técnica como moneda de cambio para sonsacarle información a Aya. Reveló los secretos de su propia técnica sin reservas, pero comparado con el valor milenario del Juken, su estilo aún estaba en pañales. El Juken poseía una teoría profunda y establecida, mientras que su técnica apenas era una fase inicial de investigación. Si lograba absorber los fundamentos del Juken, su propio taijutsu subiría de nivel inmediatamente.
Para él, entregar los secretos de su técnica actual era un precio pequeño a cambio de tal conocimiento. Por su parte, Aya carecía de la madurez mental de Tsuki. Estaba tan embelesada y conmovida por el hecho de que él compartiera algo tan personal como su propia creación que, sin sospechar nada, empezó a explicarle pequeños trucos y principios del Huken para que pudieran estudiarlos juntos. Así, a través de la conversación, Tsuki obtuvo los secretos técnicos que buscaba y profundizó en su comprensión del estilo Yuga. Sin embargo, Tsuki no era alguien a quien le gustara aprovecharse de los demás sin dar nada a cambio. Sintiéndose un poco culpable por haber manipulado a Aya, decidió compensarla de verdad. Una vez que comprendió los principios técnicos, le dijo: Aya, tu forma de entrenar no es incorrecta, pero debido a tu edad, tu cuerpo aún no puede liberar el verdadero poder del Huken original. Tsuki sacudió la cabeza con aire pensativo y continuó. Me pasa lo mismo. Debido a mi desarrollo físico actual, no puedo llevar el taijutsu a su máximo esplendor, por eso creo mis propias variantes. Creo que podrías adaptar el Huken para que se ajuste mejor a ti ahora mismo. Cuando alcances la madurez física, podrás integrar de nuevo el estilo tradicional y tu fuerza será devastadora. ¿Crees que yo puedo hacer una adaptación así? Aya bajó la mirada, desanimada. Tsuki, no todos tenemos tu talento para el desarrollo de técnicas. Yo tengo facilidad para aprender lo establecido, pero no tengo confianza para cambiarlo. De repente, levantó la vista con ojos llenos de admiración. Oye, ¿por qué no me ayudas tú? Si tú me ayudas a adaptar el Huken y a crear un estilo que me encaje perfectamente, estoy segura de que funcionará. Está bien, lo intentaré. Para compensar su manipulación previa, Tsuki aceptó sin dudarlo. Sin embargo, cometió un error táctico fundamental. Si quieres rechazar a una chica, no debes hacer nada que la haga sentir que te importa. Al aceptar ayudarla de forma tan decidida, solo reforzó en ella la idea de que él sentía algo por ella. Así que, aunque Tsuki obtuvo el conocimiento que quería, terminó enredándose más en los sentimientos de la joven. Una de cal y una de arena. Capítulo 113. Desviar el desastre hacia el este. Modificar el Huken sobre su base original era una tarea incluso más ardua que intentar fusionarlo con el estilo Luna Caída. Después de todo, el Huken había sido perfeccionado por el clan Hyuga durante generaciones hasta alcanzar un estado casi impecable. Encontrar fisuras en una técnica tan pulida era sumamente difícil. En cambio, el estilo Luna Caída de Tsuki, al ser una creación reciente, tenía múltiples carencias que podían subsanarse fácilmente absorbiendo las virtudes de un estilo milenario. Sin embargo, la experiencia teórica de Tsuki era inmensa. Basándose en sus conocimientos de su vida pasada y en sus recuerdos de la historia original, específicamente en la forma en que Yuga Hinata adaptaría su técnica en el futuro, Tsuki comenzó a orientar a Aya. Introdujo el concepto de defensa absoluta mediante el contraataque y, en una breve pero intensa sesión, sentó las bases teóricas de lo que más tarde se conocería como el Huken. Protección de las 64 palmas guardianas. Que Tsuki pudiera proponer un concepto tan avanzado en menos de 2 horas dejó a Aya en un estado de admiración absoluta. Afortunadamente, Tsuki sabía que el Huken era un secreto celosamente guardado, por lo que, tras plantar la semilla de la idea, cambió de tema con naturalidad. Sabía que si un Uchiha profundizaba demasiado en los secretos de los Hyuga, acabaría levantando sospechas peligrosas. Manejó la situación con maestría, logrando que Aya no sospechara nada y, por el contrario, se sintiera más conectada con él. Poco después, Yashi llamó a Aya para darle instrucciones, y ella se despidió de Tsuki con una mirada de evidente renuencia. En ese momento, al observar a Yashi hablar con sus subordinados, Tsuki activó sus alarmas internas. El hecho de que Minato y Kusina aún no hubieran regresado sugería que, efectivamente, se habían topado con un problema serio. Sus sospechas se confirmaron cuando Kakashi se acercó a él y le susurró. Tsuki, acabo de ver a los Hyuga discutiendo sobre Minato-sensei y Kusina-sensei. Parece que realmente están en problemas. ¿Tienes alguna idea de qué pudo haber pasado? En ausencia de sus maestros, Tsuki se había convertido en el pilar de apoyo de Kakashi. Tras reflexionar unos segundos, Tsuki notó que Yuga Yashiro, junto a Yashi, activaba su Byakugan para explorar los alrededores. Tsuki entrecerró los ojos y le dijo a Kakashi. Kakashi, nuestra misión principal es proteger la caravana. Cuando empiece el combate, nos centraremos exclusivamente en los comerciantes. No te preocupes por los Hyuga. Si no me equivoco, el Jonin de ayer no buscaba a la caravana, sino la información que transporta Yashi. Tsuki apretó los dientes, su mirada hacia Yashi se volvió gélida.
Tal como sospechaba Kusina, ese tipo se unió a nosotros para usarnos como escudo humano. Querían que nuestro equipo sirviera de distracción mientras ellos entregaban su información en la frontera. ¿Qué? ¿Esos Hyuga son tan despreciables? Los ojos de Kakashi brillaron con sorpresa e indignación al comprender las verdaderas intenciones de sus aliados. No tenemos opción, solo podemos hacer nuestro mejor esfuerzo. Tsuki respiró hondo y comenzó a extender su energía mental para monitorear el entorno. Kakashi, no quiero manchas en mi historial ninja. Debemos completar la escolta de la caravana. Los atacantes vienen por los Hyuga, no por nosotros. Si somos prudentes y mantenemos a los civiles agrupados, tenemos una oportunidad de que salgan ilesos. De repente, la expresión de Tsuki se tensó. Kakashi, ya están aquí. Apenas terminó de hablar, 6 figuras aparecieron velozmente frente a ellos. Todos eran ninjas con niveles considerables de chakra. Tal como predijo Tsuki, los atacantes ignoraron por completo a los comerciantes y se lanzaron directamente contra el grupo de Yashi, que iba a la vanguardia. Tsuki y Kakashi se posicionaron de inmediato alrededor de los miembros de la caravana, manteniéndose al margen del conflicto principal. Tsuki esperaba que los Hyuga pudieran defenderse por sí mismos, ya que él y Kakashi no tenían la fuerza suficiente para enfrentar a un grupo de ninjas de ese calibre mientras protegían a civiles. Incluso Yashi pareció entender la situación, pues no les recriminó que se mantuvieran al margen. Sin embargo, los atacantes estaban bien preparados y lanzaron una ofensiva tan coordinada que el grupo de Yashi fue tomado por sorpresa. Pero lo que Tsuki no vio venir fue la astucia malévola de Yuga Yashi en un momento de desesperación. Viendo que su posición era insostenible y temiendo perder la información que transportaba, Yashi gritó a pleno pulmón, asegurándose de que los enemigos lo escucharan. Tsuki-kun, Kakashi. Protejan al señor Mikasa a toda costa. No dejen que estos tipos se lleven la información que él guarda. Maldito seas, Yashi. Pensó Tsuki al instante. Con ese grito, Yashi acababa de pintar un blanco gigante sobre la caravana, desviando la atención de los asesinos hacia Tsuki y los comerciantes para aliviar su propia presión. Capítulo 114. Una batalla feroz. Maldito seas. Apenas las palabras de Yuga Yashi terminaron de resonar, Uchiha Tsuki sintió como las auras de varios ninjas se fijaban en él con una sed de sangre abrumadora. Sin duda, Yashi había planeado desviar el desastre hacia ellos. Al gritar que la información la tenía la caravana, forzó a Tsuki y a Kakashi a entrar en el núcleo del combate, ignorando por completo el riesgo que corrían los civiles de la misión de escolta. No había forma de razonar con los atacantes. Ellos no se detendrían a escuchar explicaciones de un niño Uchiha sobre quién tenía realmente los documentos. Inmediatamente, el grupo enemigo se dividió. 3 de ellos continuaron asediando a Yashi y sus subordinados, mientras que los otros 3 se lanzaron contra Tsuki y Kakashi. Dentro de la desgracia, hubo una pequeña fortuna. Los 3 ninjas que se dirigían hacia ellos tenían el nivel de Chunin, mientras que los 3 Jonin enemigos permanecían concentrados en el grupo de Yashi. Sin embargo, para 2 niños, enfrentarse a 3 Chunin era una presión sofocante. Tsuki, lejos de amilanarse, activó su Shiton y dio órdenes rápidas. Kakashi, tú solo ocúpate de retener a uno de ellos. Yo me encargaré de los otros 2. Recuerda, si logras eliminar a tu oponente rápido, podrás venir a ayudarme. Kakashi, mi vida está en tus manos. Sin esperar respuesta, Tsuki se lanzó al encuentro de los enemigos. Kakashi, con una expresión de extrema seriedad, desenvainó su espada corta. Sabía que Tsuki no exageraba. Si no terminaba pronto su duelo, su compañero moriría bajo la pinza de 2 Chunin. Mientras tanto, Mikasa, el líder de la caravana, demostró su experiencia guiando a los civiles para que se ocultaran entre la maleza. Cuando Tsuki estuvo a corta distancia, sus manos se movieron con rapidez y lanzó 7 kunais en un patrón complejo. Swoosh. Swoosh. Los kunais trazaron arcos precisos en el aire, bloqueando cualquier ruta de escape para los ninjas enemigos. Sin embargo, uno de los Chunin reaccionó al instante realizando sellos manuales. Fton. Daitopa, elemento viento. Gran ruptura. Una ráfaga de viento violenta desvió los proyectiles de Tsuki, pero él no se rindió. Al segundo siguiente, conectó 7 hilos de chakra a los kunais dispersos, recuperando el control sobre ellos. Con su estilo luna caída, técnica de manipulación de kunais, confiaba en poder mantener a raya a 2 de ellos a larga distancia. Pero entonces, algo que no había previsto ocurrió. Entre los atacantes había un titiritero. Y lo peor era que ese titiritero era el oponente de Kakashi.
Son ninjas de la aldea oculta de la arena. Al ver al ninja controlando dos marionetas para atacar a Kakashi, el corazón de Tsuki se hundió. Aunque él podía distraer a dos Chunin con sus hilos, el titiritero estaba neutralizando completamente el Kenjutsu de Kakashi con sus muñecos mecánicos. A este ritmo, el chakra de Tsuki, que siempre había sido su punto débil, se agotaría mucho antes de que pudieran obtener la victoria. La situación era desesperada. Yashi estaba ocupado contra dos Jonin, y el tercer Jonin enemigo mantenía a raya a Aya y a los otros dos Hyuga sin esfuerzo. Si Tsuki no rompía el estancamiento pronto, todos morirían. Parece que, tengo que jugármela. Tsuki apretó los dientes, soltó los hilos de los kunais y empuñó firmemente a Kiteki, su espada. Los dos Chunin frente a él, al ver que abandonaba el ataque a distancia, se lanzaron al ataque frontal. Pero justo cuando llegaban a su posición, la figura de Tsuki se desvaneció, dejando solo una imagen residual. Swoosh. Creyendo que era un simple efecto de velocidad, uno de los Chunin ignoró la silueta y siguió buscando el cuerpo real de Tsuki. Sin embargo, para su horror, la imagen residual cobró vida y lanzó un tajo descendente. Al no esperar que una sombra pudiera atacar, el ninja recibió un corte profundo que llegó hasta el hueso. Estilo luna caída. Tajo de imagen residual. Esa sombra no era un simple rastro visual, sino un clon de ataque creado a partir de su técnica de espada. Antes de que el Chunin herido pudiera recuperarse de la sorpresa, el verdadero Tsuki apareció ante él como un relámpago, apuntando con la punta de su espada directamente a su garganta. Estilo luna caída. Chidorigari, corte de acero. Bang. Capítulo 115. Matar a uno primero. Estilo luna caída. Chidorigari, corte de acero. Bang. Casi en el mismo instante en que recuperó el equilibrio, la Tachi, Kiteki de Uchiha Tsuki se lanzó en una estocada directa hacia la garganta del Chunin gravemente herido. Sin embargo, ese ninja había sido alcanzado por el tajo de imagen residual debido a un descuido. Al ver venir la hoja de Tsuki, reaccionó por puro instinto de supervivencia, bloqueando con su kunai justo a tiempo para evitar que el acero le atravesara el cuello. Pero, justo cuando el Chunin sentía el alivio efímero de haber bloqueado el ataque, ¿cómo podría haber imaginado que esta ofensiva de Tsuki era, en realidad, una finta? Al segundo siguiente, una luz azul brillante estalló en la mano izquierda de Tsuki. Era el resplandor del chakra concentrado formando un Rasengan. Viendo que el ninja enemigo tenía ambas manos ocupadas sosteniendo el kunai contra su espada para proteger su garganta, Tsuki no vaciló y lanzó el Rasengan directamente contra su pecho. En ese momento, el Chunin no tenía ninguna posibilidad de esquivar. Si Tsuki estuviera luchando solo contra él, este golpe habría terminado el combate de inmediato. Desafortunadamente, Tsuki no se enfrentaba a uno, sino a dos Chunin. Al ver a su compañero a punto de ser ejecutado, el segundo Chunin apareció al lado de Tsuki lanzando una estocada lateral con su kunai. Si Tsuki persistía en impactar su Rasengan, mataría a su objetivo, pero sería gravemente herido o incluso asesinado por el segundo atacante. En una batalla contra múltiples oponentes, quedar incapacitado tan pronto significaba la muerte segura. Por ello, Tsuki tomó una decisión pragmática. Disipó el Rasengan y utilizó su estilo luna caída. Zanyuken, puño de imagen residual, para esquivar. Había perdido una oportunidad de oro para igualar la balanza, una que quizás no volvería a presentarse en toda la pelea. Fue una elección sabia priorizar su integridad, pero el costo estratégico era alto. Sin embargo, Tsuki no se dio por vencido. Blandió a Kiteki usando el Kenjutsu estilo ataque, combinando la ferocidad con la agilidad. Incluso para un Chunin sano, ese estilo de espada era difícil de contrarrestar, mucho más para uno herido. Aunque eran 2 contra 1, Tsuki contaba con una ventaja invisible: su aterradora capacidad de percepción. El brillo de su Shiton permanecía activo bajo su protector de Konoha, oculto a la vista de todos. Con esta habilidad, que funcionaba de forma similar al Byakugan, Tsuki podía anticipar cada movimiento y flujo de chakra, permitiéndole esquivar los ataques del segundo Chunin mientras seguía presionando al primero. Aún así, la presión era asfixiante. Sentía cómo su chakra se drenaba rápidamente con cada técnica de movimiento. Al darse cuenta de que no podría aguantar una batalla de desgaste, decidió arriesgarse una vez más para eliminar a uno de ellos de forma definitiva. De repente, tras esquivar una embestida, las manos de Tsuki se movieron en una ráfaga de sellos manuales. Katon. Senkan no Jutsu, elemento fuego. Jutsu fuego de Fénix. Boom. Boom.
Desde que sus reservas de chakra empezaron a escasear, esta era la primera vez que recurría a ninjutsu ofensivo de gran escala. 6 esferas de fuego aparecieron tras él y salieron disparadas hacia el Chunin herido. El drenaje de energía fue notable, pero el ataque fue preciso. El ninja herido saltó hacia atrás para evitar las llamas, pensando que estaba a salvo. Pero Tsuki ya había previsto su trayectoria de huida. Mientras el enemigo estaba en el aire, Tsuki realizó un nuevo sello. Estilo luna caída. Jikitsune-bi, fuego de zorro extraño. Las 3 esferas de fuego que habían fallado inicialmente respondieron a su llamado, girando bruscamente en el aire para rodear a Tsuki. Usando de nuevo su técnica de imágenes residuales, evitó un ataque por la espalda y apareció justo debajo del ninja que aún no había tocado tierra, enviando los fuegos fatuos contra él. El Chunin herido se vio en una situación de muerte inminente. Sin embargo, demostró ser un guerrero curtido. Sabiendo que no podía esquivar, abandonó toda defensa y se lanzó hacia Tsuki con su kunai, dispuesto a morir llevándose al niño con él. El olor a carne quemada inundó el aire cuando las llamas impactaron su cuerpo, pero el ninja siguió avanzando con una voluntad de hierro. Lo que ese ninja no esperaba era que Tsuki extendiera su mano derecha hacia él en el último segundo. Swoosh. 3 hilos de chakra salieron disparados, enredándose en las extremidades del atacante suicida. El Chunin, que ya estaba en sus últimas fuerzas, vio cómo su ofensiva final se desmoronaba al perder el control de su cuerpo por un instante. Su ataque se convirtió en nada. Con 2 sonidos sordos, el cuerpo sin vida del Chunin y Tsuki cayeron al suelo. Antes de que Tsuki pudiera siquiera recuperar el aliento tras el impacto, el ataque del último Chunin cayó sobre él. No obstante, Tsuki ya estaba preparado. Utilizó un kawarimi, jutsu de sustitución, básico, usando el cadáver del ninja que acababa de matar como señuelo. Al usar el cuerpo de su propio compañero como escudo, Tsuki no solo aseguró su supervivencia, sino que aplastó psicológicamente al enemigo restante. A pesar de la intensidad y la desventaja numérica inicial, Tsuki había logrado matar al primero. Con esta primera sangre, el curso de la batalla acababa de dar un vuelco total. Capítulo 116. El poder del Huken. Swoosh. En este preciso instante, Uchiha Tsuki no se permitió ni un ápice de complacencia por haber matado al primero. Al contrario, sentía que este era el momento más crítico. Solo si lograba abatir con éxito a los 2 Chunin frente a él, el bando de Konoha obtendría una ventaja real en este campo de batalla. Por ello, tras usar el kawarimi para evadir el kunai de su oponente, aprovechó la inercia para extraer un kunai de su bolsa de herramientas y lo lanzó directamente hacia el Chunin restante. Sin embargo, el ninja frente a él había aprendido la lección tras ver morir a su compañero. No se movió según el patrón que Tsuki esperaba y decidió mantener la distancia. El enemigo había notado que la velocidad y la fuerza de Tsuki habían disminuido considerablemente. Era evidente que el joven Uchiha había agotado gran parte de su chakra para ejecutar al primer oponente. Y tenía razón. El chakra de Tsuki estaba en niveles mínimos. Para lograr la baja anterior, no solo encadenó 2 ninjutsus de fuego, sino que remató con un reemplazo y manipulación de hilos. Ese ritmo de combate era una carga que su cuerpo de 6 años apenas podía soportar. Después de todo, su víctima no fue un simple genin, sino un chunin experimentado. Haber matado a un chunin siendo un genin ya era una hazaña asombrosa, pero en la guerra no existe el juego limpio, y Tsuki no esperaba que su enemigo le diera un respiro. Viendo que el ninja intentaba jugar al desgaste manteniéndose lejos, Tsuki sacó una medicina secreta del clan Uchiha de su bolsa para recuperar chakra. Aunque estas píldoras permitían restaurar energía rápidamente, todas conllevaban efectos secundarios y una carga para los meridianos. Por suerte, Tsuki era un experto en ninjutsu médico y sabía que podría tratar las secuelas después de la batalla para no dañar su potencial a largo plazo. De lo contrario, jamás usaría tales fármacos en un combate que no fuera de vida o muerte. No era tan estúpido como para arruinar su futuro por una sola escaramuza. La medicina era amarga, pero en cuanto el sabor se extendió por su boca, sintió cómo el chakra fluía de nuevo por sus canales. Gracias a su linaje Uzumaki despertado, sus meridianos eran más amplios y su velocidad de recuperación superaba por mucho la de un ninja promedio. En poco tiempo, Tsuki reajustó su estado. Si el Chunin quería ganar tiempo, él no se lo permitiría. Al ver que el enemigo prefería el combate a distancia, una sonrisa gélida curvó los labios de Tsuki. Sacó más kunais y aceptó el desafío. Swoosh. Swoosh. Las técnicas de lanzamiento de shuriken y kunai del clan Uchiha eran legendarias en todo el mundo ninja, comparables en prestigio al Huken de los Hyuga.
Con su poderosa energía mental y su puntería de élite, Tsuki convirtió el intento de su rival en un error suicida. Pronto, el Chunin se vio abrumado por la lluvia de acero de Tsuki. Apretando los dientes, no tuvo más opción que acortar la distancia y lanzarse al cuerpo a cuerpo. Al llegar frente a Tsuki, el ninja dirigió su kunai directamente hacia la muñeca del chico, buscando desarmarlo. El enemigo creía que la mayor fuerza de Tsuki residía en su kenjutsu, por lo que su prioridad era obligarlo a soltar a Kiteki. Pero Tsuki no iba a ceder su espada tan fácilmente. Con un frío resoplido, blandió la tachi con ferocidad. Itoryu. Itosan, estilo de una espada. Corte único. Swoosh. La figura de Tsuki se lanzó hacia adelante, dirigiendo el filo hacia el rostro del ninja. Inesperadamente, el Chunin, en un acto de desesperación extrema, usó su propio hombro para recibir el impacto de Kiteki. En el mismo instante, con ojos inyectados en sangre, clavó su kunai con fuerza en la muñeca de Tsuki, provocando una herida que le hizo perder toda fuerza en el agarre. Clan. La tachi Kiteki cayó pesadamente al suelo. Con la muñeca seriamente herida, Tsuki parecía haber perdido su principal medio de ataque. Sin embargo, en el momento en que el acero tocó tierra, la sonrisa de Tsuki se volvió más profunda y oscura. Ante el asombro del Chunin, Tsuki levantó ambas manos con calma y adoptó una postura de inicio muy familiar, la postura del Juken. Al segundo siguiente, la mirada de Tsuki se afiló. Juntando sus dedos índice y corazón, lanzó una ráfaga de ataques que cayeron sobre el cuerpo del ninja como una tormenta violenta. Una palma. 3 palmas. 6 palmas. Jukemp. Ake Rokugion SH, estilo de puño suave. 8 trigramas 64 palmas. Pum. El Chunin ni siquiera pudo ver cómo se movían las manos de Tsuki antes de que las 64 palmas impactaran, sellando instantáneamente todos sus puntos de chakra. Aunque Tsuki solo acababa de aprender los fundamentos del Juken, su técnica previa, la técnica de puntos de presión de la luna caída, era casi idéntica en concepto. Por ello, a pesar de su corta experiencia con el estilo Hyuga, logró ejecutar las 64 palmas con una precisión letal. Con el último impacto, el Chunin escupió una bocanada de sangre mientras su fuerza vital se desvanecía en segundos. Su cuerpo salió despedido hacia atrás, chocando violentamente contra un árbol. Murió antes de tocar el suelo. Tras confirmar que el enemigo había expirado, Tsuki se agachó para recoger a Kiteki con su mano sana y murmuró para sí mismo. El Juken del clan Hyuga, nada mal en cuanto a potencia. Capítulo 117. Triple kill. Pum. El Chunin que había sido impactado por el Juken de Uchiha Tsuki cayó pesadamente al suelo, sin rastro alguno de vida. Y no era para menos. Las 64 palmas de Tsuki no eran una versión ordinaria, sino una combinación letal con su técnica de puntos de presión de la luna caída. Mientras que el Juken tradicional se enfoca principalmente en cerrar los puntos de chakra para neutralizar al enemigo, la técnica de Tsuki apuntaba directamente a los puntos vitales del cuerpo, Seiketsu. Por ello, aunque el ninja no presentaba heridas abiertas ni derramamiento de sangre externo, sus órganos internos y su sistema nervioso habían sido colapsados por completo. Sin embargo, tras abatir a su segundo oponente, Tsuki necesitó un breve respiro antes de poder auxiliar a Kakashi. Para engañar al ninja anterior, Tsuki había permitido deliberadamente que le hirieran de gravedad la muñeca, esperando el momento de descuido para asestar el golpe final. Ahora, el dolor era punzante y su movilidad reducida. Inmediatamente, comenzó a canalizar ninjutsu médico sobre la herida mientras mantenía una píldora restauradora del clan Uchiha bajo la lengua. Por suerte, era una herida de tejido blando que no había comprometido tendones ni huesos. Tras un tratamiento intensivo de un par de minutos, recuperó la capacidad de empuñar su arma. Una vez estabilizado, Tsuki fijó su mirada en el combate de Kakashi contra el titiritero. Antes de enfrentarse realmente a los ninjas de la arena, Tsuki solía pensar que los titiriteros eran el eslabón más débil si se lograba superar a sus marionetas. Sin embargo, al observar la lucha, comprendió que en el mundo ninja no existen caminos débiles, solo ninjas mediocres. El titiritero frente a Kakashi era un prodigio. A pesar de ser solo un Chunin, manejaba 2 marionetas con una coordinación tan perfecta que Kakashi no lograba encontrar un ángulo de aproximación. Además, el enemigo usaba sus hilos de chakra de forma ofensiva y obstructiva, interfiriendo con los movimientos de Kakashi de manera similar a como Tsuki manejaba sus propios hilos. «¡Qué titiritero tan hábil!», murmuró Tsuki. Calculó que el enemigo tendría unos 12 años. En el mundo real, no todos eran monstruos como Kakashi, que ascendió a Chunin a los 6 años.
Por lo tanto, un chico de 12 años con ese nivel de maestría era, sin duda, un talento destacado de Tsunagakure. La idea de cegar la vida de un genio enemigo encendió una chispa de competitividad en los ojos carmesí de Tsuki. Una sonrisa gélida apareció en su rostro. Es una lástima. Como titiritero, te has encontrado con el único oponente que es tu némesis perfecto. Tsuki se lanzó al ataque, ignorando inicialmente las marionetas y dirigiéndose al controlador. El titiritero reaccionó de inmediato, moviendo sus dedos para interponer una de las marionetas en la trayectoria de Tsuki. Pero en el momento en que los hilos de chakra del enemigo se tensaron, se dio cuenta con horror de que la marioneta ya no respondía. Tsuki, gracias a su Shiton, había visualizado los hilos de chakra con precisión quirúrgica y, en un movimiento casi imperceptible al pasar, los había cortado con el filo de Kiteki. Sin el control de su maestro, la marioneta se convirtió en un trozo de madera inerte. Estilo luna caída. Tajo de imagen residual. Swoosh. Tsuki creó una copia de ataque para confundir al enemigo. El titiritero, que había visto cómo Tsuki mató a su compañero anterior, sabía que esas imágenes eran peligrosas. Presa del pánico, retiró la segunda marioneta que acosaba a Kakashi para protegerse a sí mismo. Ese era el error que Tsuki esperaba. Su objetivo real no era el ninja, sino destruir su herramienta. Tsuki y su imagen residual cayeron simultáneamente sobre la marioneta defensiva. Aunque el material de construcción era resistente, no fue rival para la potencia de corte de la tachi imbuida de chakra. En un instante, la marioneta fue reducida a chatarra. Sin sus dos herramientas, el titiritero quedó completamente vulnerable. Tal como Tsuki sabía, un titiritero sin marionetas es la presa más fácil en el campo de batalla. Tsuki no mostró piedad ni se confió por la debilidad del oponente. Ejecutó su técnica más veloz para cerrar la distancia. Itoryu. Yaijutsu, estilo de una espada. Córtete desenvainado. Swoosh. El filo de Kiteki cruzó la garganta del joven titiritero. Tsuki envainó su espada con elegancia mientras el cuerpo del ninja de la arena se desplomaba sin vida. En menos de 10 minutos de combate intenso, Uchiha Tsuki había eliminado consecutivamente a 3 Chunin enemigos. Aunque el último había sido desgastado previamente por Kakashi, nada podía ocultar el hecho de que Tsuki acababa de lograr una hazaña asombrosa. 3 muertes. Triple kill. Capítulo 118. El cierre. Triple kill. En un instante, Uchiha Tsuki, apoyándose casi por completo en su propia fuerza, había cambiado radicalmente el curso de la batalla. La eliminación de los 3 Chunin enemigos por parte de Tsuki y Kakashi supuso un golpe devastador para las fuerzas atacantes. Ahora, tras un breve respiro, los dos jóvenes prodigios estaban en posición de apoyar a Yuga Yashiro y al resto del equipo. Con su intervención, el asalto enemigo podía considerarse un fracaso total. La balanza de la victoria se había inclinado definitivamente hacia Konoha. Sin embargo, al ver caer a sus 3 subordinados, los 3 Jonin enemigos mostraron una determinación suicida. Lejos de desanimarse por el fracaso de la misión, intensificaron sus ataques con una ferocidad frenética. Y así, Anya y los demás sintieron cómo la presión aumentaba drásticamente, rezando para que Tsuki y Kakashi acudieran pronto en su auxilio. Especialmente Anya, Tokiboshi y Kiyun sentían que el Jonin que los enfrentaba se había vuelto loco, lanzando ofensivas continuas sin importar las heridas que recibiera su propio cuerpo. Originalmente, ellos ya estaban siendo superados por el nivel de un Jonin. Ahora, ante este frenesí, su defensa se desmoronaba. De hecho, Yuga Kiyun ya yacía en el suelo, gravemente herido. A pesar de notar la situación desesperada de los Hyuga, Tsuki no se movió de inmediato. Sin duda, Tsuki aún guardaba un profundo rencor contra Yuga y Ashi. Si Ashi no hubiera desviado el agua del desastre hacia ellos, Tsuki ni siquiera habría tenido que arriesgar su vida de esa manera. Ahora que el peligro inmediato había pasado, Tsuki quería que Ashi sufriera las consecuencias de su egoísmo. Incluso, en lo más profundo de su ser, deseaba ver a la élite de la nueva generación Hyuga caer en este campo de batalla. Mientras Tsuki descansaba sentado, Kakashi se acercó a él con una expresión de profunda vergüenza y disculpa. Tsuki, lo siento de verdad. Si no hubieras venido a ayudarme, probablemente habría muerto a manos de ese tipo. No cumplí con mi palabra. Si hubiera sido más rápido, tal vez no habrías tenido que sufrir heridas tan graves. No te preocupes, Kakashi, respondió Tsuki con una leve sonrisa mientras comenzaba a aplicar ninjutsu médico en las heridas de su compañero. Logré vencer a esos 2 solo porque eran débiles. El que tú enfrentabas era un titiritero de la arena de alto nivel. Si no hubieras agotado gran parte de su chakra primero, yo tampoco habría podido matarlo tan rápido.
Tú hiciste tu parte perfectamente. Tsuki hizo una pausa, dirigiendo una mirada gélida hacia donde peleaba Ieyasu. En realidad, el único despreciable aquí es Hyuga Ieyasu. Si no fuera por él, ni siquiera estaríamos involucrados en esto. Ahora que nos encargamos de nuestros enemigos, dejemos que esos Hyuga prueben un poco de su propia medicina. Si no les damos una lección, seguirán pensando que pueden pisotearnos. ¿Entendido? Asintió Kakashi con firmeza, compartiendo plenamente el sentimiento de indignación. Sin embargo, el deseo de Tsuki de ver a los Hyuga sufrir no se cumplió del todo. Justo cuando se disponían a ser meros espectadores, dos figuras irrumpieron en el campo de batalla, sellando cualquier posibilidad de derrota para Konoha. Eran Minato Namikaze y Kushina Uzumaki, quienes regresaban de perseguir a los otros enemigos. Con su llegada, la pregunta ya no era si Konoha ganaría, sino si alguno de los Jonin enemigos lograría escapar con vida. Con el apoyo de Minato y Kushina, Yashi logró finalmente abatir a uno de los Jonin. No obstante, los Jonin de este período de guerra eran expertos en supervivencia. Al ver que la situación era insostenible tras la aparición del rayo amarillo y la habanera sangrienta, los dos restantes huyeron a toda velocidad, desapareciendo antes de que pudieran ser capturados. La batalla terminó con un saldo de 3 Chunin y un Jonin enemigos muertos, mientras que el bando de Konoha no sufrió bajas fatales. Cuando Kushina se acercó a Tsuki y Kakashi y vio las manchas de sangre que cubrían sus uniformes, sus cejas se fruncieron con furia. Sin mostrar ningún respeto por el estatus de Yashi, lo confrontó directamente. Hyuga Yashi. ¿Es así como cuidas a los miembros de nuestro equipo? Mira a los tuyos, solo uno está herido. Pero mira a Tsuki y a Kakashi, están cubiertos de sangre y con heridas graves. Exijo una explicación ahora mismo. Kushina, cálmate, intervino Minato, poniéndose frente a ella. Es normal resultar herido en combate. Además, las heridas de Tsuki-kun y Kakashi no parecen ser críticas. No culpes a Ieyasu. Enfrentar a dos Jonin es una presión inmensa, es comprensible que no pudiera protegerlos a todos. Oh. Minato-kun, parece que no conoces la verdad de lo que pasó, interrumpió Tsuki con una voz gélida. Ieyasu, que acababa de suspirar aliviado por la intervención de Minato, sintió que se le helaba la sangre al oír a Tsuki. Minato-kun, continuó Tsuki con tono cortante, ¿sabes qué dijo el señor Hyuga Ieyasu en medio del combate? Gritó que la información la tenía Mikasa, el líder de nuestra caravana, desviando toda la atención de los enemigos hacia Kakashi y hacia mí. Si no hubiéramos matado a esos 3 ninjas, no solo Kakashi y yo estaríamos muertos, sino que Mikasa y toda la caravana habrían sido masacrados. ¿Es esa la forma en que el gran Hyuga Ieyasu nos cuida? Los ojos de Tsuki y Kakashi ardían con una furia mal contenida. Acto seguido, Tsuki lanzó su Tachikiteki, clavándola en el suelo justo a los pies de Ieyasu. Señor Hyuga Ieyasu, exijo una explicación ahora. Démela a mí, y dele una explicación al clan Uchiha. Capítulo 119. Ruptura. ¿Una explicación? Al ver la Tachikiteki arrojada a sus pies y notar la expresión sombría de Minato Namikaze y Kushina Uzumaki, el ánimo de Hyuga Ieyasu se hundió hasta el fondo. Sin embargo, ante la mirada provocadora de Uchiha Tsuki, Ieyasu, quien solía ser experto en controlar sus emociones, no pudo reprimir más su ira. Al segundo siguiente, estalló. Uchiha Tsuki. Todos aquí somos ninjas de la aldea de la hoja. ¿Qué clase de explicación esperas que te dé? Ieyasu se dio cuenta de que su reacción fue algo impulsiva, pero ya no había vuelta atrás. Protegió a Anya y a los suyos tras su espalda y continuó con firmeza. La misión que estoy ejecutando consiste en llevar información vital al frente de batalla para entregarla personalmente a Lord Orochimaru. Es un pergamino que decide la supervivencia de la aldea y la vida de incontables compañeros. Esa información no puede perderse bajo ninguna circunstancia. Si para garantizar su seguridad tuve que desviar la atención de los enemigos, considero que sacrificar a 2 simples genin es un precio que vale la pena pagar. Y así, pedazo de bastardo. Casi en el instante en que terminó de hablar, Kushina Uzumaki le asestó un puñetazo directo en el rostro, derribándolo al suelo. Si no hubiera sido porque Minato la sujetó a tiempo, Kushina probablemente le habría dado una paliza histórica. Aún así, forcejeando contra los brazos de Minato, gritó furiosa. ¿Te importa tanto tu maldita información y crees que la vida de Tsuki y Kakashi no vale nada? Kushina hizo una pausa y señaló con rabia hacia los 2 niños. Tsuki y Kakashi acaban de graduarse y son el futuro de esta aldea. ¿No sientes ni un poco de vergüenza al decir que estabas dispuesto a sacrificarlos por un papel? ¿Así es como un Jonin de Konoha y una élite de los Hyuga protege a sus camaradas? Traicionando a tus propios compañeros.
¿Desde cuando Uchiha Tsuki es nuestro compañero? Mientras Yashi guardaba un silencio tenso, el Chunin Hyuga Tokiboshi tuvo la osadía de replicar ante Kushina. Tsuki es un Uchiha y yo soy un Hyuga. ¿Qué importa si lo sacrificamos? Además, después de que mató a esos 3 Chunin, se quedó sentado mirando en lugar de ayudarnos. ¿Acaso eso está bien? Maldita sea, pensó Yashi internamente, maldiciendo la estupidez de Tokiboshi por sacar a colación la rivalidad de clanes en un momento tan delicado. La mirada que Yashi le lanzó a su subordinado fue gélida, pero el joven Hyuga, cegado por su arrogancia, no se retractó. Incluso Minato, cuya paciencia parecía infinita, no pudo evitar que su expresión se endureciera. Tras un profundo suspiro, fijó sus ojos en Tokiboshi. Hyuga Tokiboshi, eres subordinado de Yashi y técnicamente no tengo autoridad para disciplinarte. Pero, no olvides que eres un ninja de Konoha, no solo de los Hyuga. ¿Acaso tu clan planea rebelarse contra la aldea? Si todavía te consideras un ninja de la hoja, pídele disculpas a Tsuki-kun ahora mismo. Yo. Tokiboshi se puso rojo de la vergüenza, pero su orgullo le impedía hablar. De repente, Yashi se levantó y le propinó una bofetada sonora en la mejilla. Tokiboshi, discúlpate. Ordenó Yashi con una voz cargada de autoridad y furia. Lo siento. Tokiboshi se acercó a Tsuki y se inclinó rígidamente. Uchiha Tsuki, lamento mi falta de respeto de hace un momento. No hace falta que te disculpes, después de todo, dijiste exactamente lo que sientes, respondió Tsuki con total indiferencia. Tenía claro que la relación con los Hyuga estaba rota definitivamente. Se giró hacia Minato y Kushina y añadió. Minato-kun, Kushina, debemos continuar con nuestra misión. Por culpa de Yashi ya nos hemos retrasado demasiado. Además, es evidente que el señor Yashi no nos necesita para llegar hasta Lord Orochimaru. Sugiero que nos separemos y sigamos rutas distintas. Estoy de acuerdo. Añadió Kakashi, quien había permanecido en silencio. Ya fuimos traicionados una vez. No quiero que pase una segunda. Maestro Minato, prefiero no seguir viajando con estos tipos. No quiero morir sin saber quién me apuñaló por la espalda. Minato asintió con pesadez. Comprendía perfectamente el sentir de sus alumnos. Miró a Yashi y dijo. Hyuga Yashi, por favor disculpa la rudeza de Kushina, estaba muy alterada. Sin embargo, mi equipo se niega a seguir colaborando con ustedes, así que me temo que aquí nos separamos. Lo entiendo, Minato-kun, respondió Yashi, aceptando el resultado con una extraña calma. Gracias por la ayuda brindada. Ya que sus alumnos no desean nuestra compañía, me llevaré a mi equipo ahora mismo. Lárgate de una vez. Espetó Kushina con una sonrisa cínica. Y escucha bien, Yashi. No vuelvas a mostrar tu cara hipócrita frente a mí, porque te golpearé cada vez que te vea. Cuando Yashi ya se daba la vuelta, Kushina agregó un último golpe verbal. Ah, una cosa más. Olvídate de que Minato le pida ese favor al maestro Jiraiya. El maestro Jiraiya jamás ayudaría a alguien que vende a sus propios compañeros. Al escuchar esto, las pupilas de Yashi se contrajeron con un destello de arrepentimiento que Tsuki captó con claridad. Era evidente que Yashi buscaba el respaldo de uno de los Sannin para consolidar su poder dentro del clan Hyuga y elevar su estatus en la aldea. Ese plan acababa de hacerse cenizas. Finalmente, Yashi soltó un largo suspiro y desapareció en el bosque junto a su equipo. Antes de perderse entre los árboles, Tsuki notó que la joven Hyuga Anya se giraba una última vez, mirándolo con una mezcla de tristeza y melancolía. Adiós, Tsuki, parecía decir su mirada. Capítulo 120. La frontera. Tras el cierre de la farsa, Hyuga Yashi se retiró de manera humillante, llevándose a Anya y a los suyos. Sin embargo, para el equipo de Uchiha Tsuki, la misión debía continuar. Debido a lo sucedido, Kushina Uzumaki se mantuvo de mal humor durante un buen tramo del camino, llegando incluso a reprocharle a Minato Namikaze su falta de ojo al elegir amigos. Minato, por su parte, no tomó los comentarios a pecho. Para él, haber visto la verdadera cara de Yashi era suficiente para saber que debía mantener las distancias en el futuro. Al fin y al cabo, ambos eran ninjas de la hoja y coincidirían inevitablemente en la aldea, por lo que no era prudente romper relaciones de forma violenta y definitiva. No obstante, si Minato decidía distanciarse, el único perjudicado sería Yashi. Para asegurar su posición como próximo líder del clan y elevar a los Hyuga al estatus de la familia más poderosa de Konoha, Yashi necesitaba la influencia de Minato. Aunque el estatus de Minato aún no era el más alto, contaba con el respaldo de una figura legendaria como Jiraiya, algo que nadie en la aldea podía ignorar. En resumen, ya se había ido por lana y salido trasquilado.
No solo fracasó en su intento de eliminar a Tsuki y Kakashi, sino que perdió el apoyo de Jiraiya. Tsuki sospechaba que, incluso si Yashi completaba su misión con éxito, tendría que mantener un perfil bajo por un buen tiempo al regresar a Konoha. Así pues, terminada la disputa, Tsuki no temía represalias inmediatas. De hecho, una vez de vuelta en la aldea, estaba por verse quién causaría problemas a quién. Una vez que el equipo de Yashi desapareció de la vista, Minato y Mikasa, el líder de la caravana, reorganizaron a los miembros para reanudar la marcha. Kushina se quedó junto a Tsuki y Kakashi mientras el joven Uchiha terminaba de vendar las heridas de su compañero. Cada vez que veía brotar un poco de sangre de Kakashi, Kushina no podía evitar refunfuñar. Minato es increíble, no se fija en la personalidad de la gente. Ese Yuga Yashi es un completo bastardo. Lo vi venir desde hace tiempo. Yashi no se acercaba a Minato por buena fe. Los Hyuga, a excepción de Hisashi, no son de fiar. Estoy segura de que solo quería usar la conexión de Minato con el maestro Jiraiya para asegurar su puesto como líder del clan. Si no, ¿por qué vendría a buscar a Minato cada 2 por 3 con regalos? ¿Oh? Interrumpió Tsuki tras terminar el vendaje. ¿Yashi le enviaba regalos a Minato-kun con frecuencia? Así es. Respondió Kushina sin dudar. En la aldea siempre buscaba a Minato para recordar viejos tiempos, pero en realidad solo intentaba sonsacarle qué pensaba el maestro Jiraiya. No entiendo a estos tipos de los grandes clanes, ¿es el clan realmente más importante que la aldea? ¿De verdad son capaces de traicionar los intereses de Konoha por los de su familia? Kushina soltó un bufido de indignación. Si yo llegara a ser Hokage, lo primero que haría sería disolver el poder de esos clanes. Una Konoha sin esas facciones sería mucho mejor. Cuando sea Hokage, los primeros con los que trataré será con los Hyuga, a ver si tienen el valor de rebelarse. Kushina-sensei, creo que se está excediendo, intervino Kakashi frunciendo el ceño. Kakashi notó que Kushina, llevada por la ira, había olvidado que tanto él como Tsuki pertenecían a clanes importantes. Su advertencia buscaba que ella fuera más prudente, sin ánimo de ofenderla. Kushina se dio cuenta de su error de inmediato y se disculpó con una mirada apenada. Lo siento, Tsuki, yo no quise decir eso de esa forma. Lo sé, respondió Tsuki con una sonrisa tranquila. En realidad, si fuera posible, yo también desearía que los ninjas de mi clan dejaran de mirar solo por sus intereses y pensaran más en la aldea. Konoha es lo que realmente debemos proteger, no ese supuesto honor de clan. Si tuviera que elegir entre mi familia y la aldea, no dudaría en elegir a la aldea. Jaja, Tsuki. Sabía que eras diferente a los demás Uchiha. Exclamó Kushina, recuperando el ánimo y dándole una palmada en el hombro, olvidando por un momento que él también estaba herido. Si tuviéramos más ninjas como tú y Kakashi, Konoha sería invencible. Tras despedirse para ir a ayudar a Minato con los preparativos de salida, Kushina se alejó. Sin embargo, en cuanto se marchó, Kakashi miró a Tsuki con curiosidad. Tsuki, ¿lo que dijiste fue verdad? Por supuesto. Tú sabes mejor que nadie que mi familia no es precisamente querida por el clan, ni nosotros sentimos especial apego por ellos. Siempre me he considerado un ninja de Konoha antes que un genio Uchiha. Como dije, si llega el momento de elegir, elegiré la aldea. Kakashi asintió con firmeza, compartiendo el sentimiento, y ambos guardaron silencio para concentrarse en lo que restaba de misión. Sin los Hyuga en el grupo, el ritmo de avance aumentó considerablemente. Con 2 Jonin de élite como Minato y Kushina, cualquier contratiempo menor era resuelto al instante. Durante los siguientes 10 días de viaje, no hubo más combates, lo que permitió a Tsuki dedicar tiempo a su entrenamiento y recuperación. Finalmente, tras completar el trayecto, el grupo alcanzó la frontera del País del Fuego. No obstante, nada más llegar, Tsuki pudo percibir que la situación bélica en la frontera era mucho más intensa y cruda de lo que había imaginado.